Hola, muy buenos días amigos. ¿Qué tal estáis? Disculpad que ayer no nos pusiéramos en comunicación a través de este comentario. Retomamos hoy esta reflexión y además volvemos al tiempo ordinario. Estamos en la 8ª semana de este tiempo, que la palabra ordinario en castellano tiene también ese significado de, bueno, lo vulgar. No, el tiempo ordinario no es un tiempo vulgar, sino es un tiempo litúrgico que está entre esos tiempos fuertes del Adviento, la Cuaresma, la Pascua, y donde vamos a seguir a Jesús, su predicación, su ministerio público, sus signos, sus milagros, en definitiva, celebrando el domingo, que es el día de la Pascua del Señor. Pues bien, vamos a pedir al Señor este don del Espíritu Santo. Ven, oh Santo Espíritu, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego del amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Es bueno situar este Evangelio que vamos a proclamar hoy en la liturgia en su contexto. Un poquito antes, unos versículos antes, el Evangelio nos cuenta el encuentro de Jesucristo con el joven rico. Aquel joven, como sabéis, que tenía muchas riquezas y que, aunque era una buena persona que cumplía los mandamientos, era cumplidor de la ley, conocía y vivía los mandamientos, que no es poco. Pero cuando el Señor le hizo ese reto, ¿no? Vende todo lo que tienes, sígueme, él se quedó como acobardado y no fue capaz de dejar ese apego a las riquezas. Y a continuación Jesús les advierte a los discípulos que tengan cuidado con las riquezas, porque son como adhesivos que se pueden quedar al corazón. Ese encuentro del joven rico con Jesús ha naufragado, se ha frustrado por esas redes que había tejido ese apego a la riqueza en su corazón. Entonces Pedro toma la palabra y es cuando comienza el Evangelio que leeremos hoy. Y dice: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es una afirmación, pero de alguna manera Pedro, con su mentalidad de ese mesianismo humano y mundano, dice: ¿y nosotros que hemos dejado todo, casa, familia, negocios, y te hemos seguido, qué salario vamos a recibir? Muchas veces nosotros también podemos caer en esa tentación de pensar y entender nuestra relación con Dios como una especie de te doy para que me des, un do ut des que decimos. Es decir, lo que Jesús de alguna manera condena también con ese gesto profético de derribar esas mesas en los alrededores del templo, ¿no? Habéis convertido en mi casa en un mercado, ¿no? La casa de oración en un mercado. Muchas veces el Señor tiene que perdonar nuestra mentalidad comercial. Tenemos que darnos sin cálculos egoístas, sin cálculos crematísticos, sin cálculos matemáticos, ¿no? Lo hemos dejado todo y le hemos seguido. Se han comportado los apóstoles, de manera opuesta al joven rico. Ellos sí que han dado ese paso adelante y se preguntan qué será de nosotros. Y Jesús les habla de una recompensa, no monetaria, sino una recompensa en el presente y una recompensa en el futuro. Recibirán 100 veces más en el presente y toca ahí distintos aspectos de la vida, el trabajo, casa, hermanos, familia, negocios, etc. Y no olvidéis esa palabra que dice, y persecuciones. Es decir, la cruz también está presente, la cruz no desaparece del seguimiento de Jesús, las persecuciones, y si no, a la vista está. Muchas veces, en muchos lugares, hoy y ayer, esa iglesia martirial, esa iglesia testimonial, esa iglesia que da la vida, esa iglesia a veces vituperada, insultada, marginada, esas leyes que van contra la vida y contra la fe, la persecución, el ridículo, la ironía, etcétera, contra los cristianos, lo que se llama a veces con esa palabra un poco rara, ¿no? La cristianofobia. Tenemos que estar dispuestos a dar la cara por Jesucristo. Y termina diciendo esa especie de refrán popular, ¿no? Los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos, que es también una llamada a no acostumbrarnos, a saber que el seguimiento de Jesús tiene que ser algo permanente, de fidelidad, porque puede ser que los que nos creamos, entre comillas, los primeros, pues al final nos quedemos los últimos de la fila.
Lo que más vale es la ofrenda de la propia vida, ¿no? El que ha dejado casa, hermanos, hermanas. ¿Cuántos laicos que trabajan en distintas tareas de la parroquia en medio del mundo dedican su tiempo con generosidad, sin buscar recompensa, y también crece esa relación, esos hijos, no físicos, sino espirituales, esa familia de la Iglesia donde todos nos debemos sentir hermanos? Y lo mismo lo conocen los religiosos, las religiosas, los sacerdotes que viven su entrega al Señor, como por el celibato y la virginidad han renunciado a una familia humana y aumenta esa familia, como solemos decir a veces en ese refrán castellano, ¿no? Al que Dios no le da hijos, le da sobrinos. Bueno, perdonad el humor, pero en definitiva aquellos que han dejado pues de formar una familia también aumentan esa familia de hermanos que en definitiva es la comunidad. Y como digo, tantas personas, tantos laicos que viven esa entrega a fondo perdido, generosamente, y en la catequesis, en el voluntariado, en Cáritas, en tantos, en la liturgia, en el canto, en tantos aspectos de la vida de la Iglesia y en medio del mundo como levadura, dan y se dan la vida por los demás, con generosidad, viviendo esa fidelidad a la voluntad de Dios y esa generosidad en su seguimiento. Pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir esta gratuidad, porque una madre no pide a sus hijos el sueldo por ser madre, un amigo no pasa factura a un amigo por mantener esa amistad. Jesús no pasa factura, no nos pasa factura de esa cruz a la que se abrazó y de la que nos viene la vida en ese manantial de agua y sangre. Pues que el Señor nos conceda vivir, como digo, esta generosidad, y que recordemos estas palabras del Evangelio, ese Evangelio tan breve pero tan bonito y tan sugerente que hoy vamos a escuchar. Pues que tengáis un feliz martes. Que Dios os bendiga.